there came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Paris Reagan, Loren Larson, Dave, el doctor David Watts y nuestro invitado especial el día de hoy, Mike Mounts. Mike, ¿estoy pronunciando su nombre correctamente o no? Sí, señor, Mike Mounts. La iglesia está de maravilla, hermano Swagger. La iglesia está creciendo y bueno, todo se está estableciendo. La gente ama a Dios, ama el mensaje de la cruz y eso es lo que de hecho está prosperando a nuestra iglesia. ¿Y cuáles son los horarios de la iglesia? Domingo en la mañana a las 10 a.m. y el miércoles a las 7. Muy bien, bueno, un placer tenerle con nosotros. Asumo que usted estará grabando un álbum. Sí, así es, comenzamos anoche. De hecho, la iglesia, los músicos y salmistas de la iglesia vinieron en septiembre pasado, grabamos uno y esta vez voy a hacer yo personalmente. Y todo va bien, comenzamos anoche. Excelente, muy bien. Mike, ¿tengo el nombre de Mike correctamente? ¿Nuestro ingeniero? Nuestro No ingeniero. estoy seguro de quién está hablando. ¿Está hablando usted de Marcos? Mark Coleman. Mark, sí, Sí. no me estás escuchando. Sí, estaba escuchándolo, claro que sí, siempre. Estaba tratando de ver qué era lo que quería decir. Mark, no, Mike, jamás lo he visto yo detrás de la consola. Bueno, por un momento la mente se me quedó en blanco, pero el caso es que es la compañía que tengo Bueno, aquí. sí, discúlpeme por eso. Mi esposa me culpa por eso todo el tiempo también. Tu esposa es una mujer muy sabia. Sí, lo es. Qué bueno que le tenemos a ustedes con nosotros el día de hoy, quiero que lo sepan. De hecho, debo decir que el 2 de marzo será nuestro Bibliatón. Vamos a enviar 166 Biblias restante para Colombia, terminando el balance de Biblias que estamos enviando a esa nación. Y vamos a terminar eso primero. Uganda, 25,000. Guatemala enviaremos 21,700 Biblias. México, 20,000 Biblias. Y tenemos actualmente cerca de 1,000,000 de Biblias en impresión actualmente y todo ese proceso. Y eso no sucede rápidamente. A veces yo me molesto un poco porque toma mucho tiempo, pero es el proceso. Así que estemos orando sobre lo que es el Bibliatón. Esto es tremendamente importante. Personalmente siento que es una de las obras de Dios más importantes en la obra de Dios, el poner una Biblia en las manos de personas que les ayuda esto a entender la Biblia y a ministrar a sus congregaciones. Yo refiero a la Biblia de estudio del expositor como la Biblia que ayuda a la persona a entender la Biblia. Así que estemos orando al respecto, que es tremendamente importante esta labor. Gracias a ustedes por todos los que nos ayudan, todos los que están con nosotros y hacen posible que hagamos lo que hacemos. Gracias desde lo profundo de nuestra alma. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Hermano Swagger, ¿me permite interrumpir un momento? Quiero anunciar algo. Sí. Gracias. El 10, 11 y 12 de marzo voy a estar en New Boston, Texas, para estar con el Gospel Tabernacle, Tendremos 3 servicios, viernes y sábado a las 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. También quisiera anunciar para Grace que ella va a estar viajando hasta Desert Hot Springs, California, 24-25, estará ministrando el viernes a las 7 y en la conferencia de damas el sábado en la mañana a las 10 a.m. Eso es con el ministerio Guiando al Hombre de Regreso a la Cruz en Desert Hot Springs, California, marzo 24 y 25. Martha Borg va a estar allá, David Borg también van a estar allá para campaña y una vez más Grace va a estar predicando el viernes y el sábado en la mañana. Así que si están en esa área de Desert Hot Springs, California, vayan a ver a Grace esos días. Muy bien, Mike, ¿tienes alguna salida próximamente? De hecho, sí, hermano Swagger, gracias. Esa es la primera vez que hemos salido. Bueno, voy a volver a decirlo la segunda vez. De hecho, vamos a ir a Kansas City, Missouri, y estaremos un servicio allá.
28 de abril, 6:30. La localidad es Hengsten Inn, ahí en Kansas City, 4600 Summit Street, en Kansas City. Así que esperamos que el Señor haga cosas maravillosas y hay mucho que sucede este fin de semana en Kansas City y creo que el Señor nos ha puesto ahí. Así que vamos a ir a ministrar el Evangelio para ir a alabar y predicar. Muy bien, doctor Watts. Sí, señor, 24 y 25 de marzo. De hecho, 24 al 26 estaré con el pastor Mike en Cuba, Missouri Family Worship Center, 60 Cristina Lane en Cuba. En Cuba, Missouri, viernes a las 6:30, 7:30 y el domingo a las 10:30. Así que esperamos con anticipación llegar. 24 al 26 de marzo. También quiero decirle a todos que les agradezco por el testimonio de Dominion Church en Dickinson, Texas, este fin de semana pasado. Estuve allá en el servicio de las 9 de la mañana. Tuvimos a 9 personas dedicarle su vida al Señor. En el servicio de las 11, otras 3 personas que llegaron a darle su corazón a Jesús. Fue un mover poderoso, Así un es, así es. llamado al altar excelente, un gran pastor, una gran iglesia. Él edificó una iglesia nueva hace como 2 años y medio. Ya llenaron ambos servicios y van a tener que edificar algo diferente o irse a otro tercer servicio. El Señor está bendiciendo y las cosas están muy bien para ellos. Así que fue un gran privilegio estar allá. Muy bien, excelente. Dave. Sí, el 31 de marzo, Charlie y yo estaremos en Hayden, Alabama, Message of the Cross Family Worship Center con los pastores Smith allá. Viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. y luego el domingo a las 10 a.m. Doctor Dupree. Bueno, por primera vez desde que nos mudamos para acá, mi esposa y yo vamos a regresar a Cleveland, Tennessee, el 25 de marzo. Ella, de hecho, va a predicar en una conferencia de damas, el 25 en Cleveland. Bueno, tengo algo que decir a eso. Y es que usted puede ir para allá, pero no se puede quedar. No, regresaremos. Permítame añadir, estaba usted hablando de el Bibliatón el jueves. Sí, Estaba claro. usted hablando de recaudar Biblias para Uganda. Así es. Ahí es donde yo comencé mi investigación serio? doctoral en Uganda. Y esas Biblias son críticas. Los recursos allá son tan escasos, las condiciones de vida. Miren, en muchos lugares no tienen acceso a Internet ni a bibliotecas. Entonces, que su Biblia llegue a esas áreas es algo crítico, porque los ministros, y yo he trabajado con 57 ministros y 10 líderes nacionales en las conferencias para iniciar a esos hermanos. Fuimos a Burundi, a Ruanda, a Kenia, todo el este y el centro de África. Sus Biblias proveen a esos ministros con una riqueza de información que necesitan. Ellos pueden tomar una Biblia de estudio del expositor y eso es casi como ir a 2 o 3 años de instituto bíblico para ellos. Sí, sí, así es. Así que Así es. yo le animo al pueblo a dar. Apreciamos eso. Muchas gracias. Yo no he predicado en Uganda. Estuvimos en la televisión allí, de hecho, y tuvimos una tremenda audiencia. Bueno, tremenda. Y estuvimos en la mayoría de las naciones de África, así que me alegra mucho el poder, pues, primero que nada, escuchar lo que usted acaba de decir sobre su ministerio en lo que refiere a que esté allí en Uganda, ¿no? Pero estamos orando que estas Biblias tengan lo que Dios Amén. dedica para que se hagan. Paris. Sí, señor, voy regresando de Betts Ministries este fin de semana con la hermana Dorian Betts. Ella es la fundadora y la líder de ese ministerio y también fui a visitar al pastor Coffey y su esposa Cristina. Tuvimos un fin de semana maravilloso, maravillosos servicios. Dios está haciendo una obra y está arraigando ese mensaje, esa iglesia en el mensaje de la cruz. Estoy agradecido por lo que Dios hizo en esos servicios. Si están buscando una iglesia en esa área, se reúnen los domingos a la 1:30 en Betts Ministries y yo sé que sería de gran bendición para ustedes ir y escucharlos.
están enseñando el mensaje de la cruz en este momento y de hecho están tratando de tener ese fundamento y de entender que Dios está haciendo una gran obra allá. Y 25 y 26 de marzo voy a estar en All Nations Ministries con el pastor James Rodell. Tendremos un servicio el sábado a las 10 a.m., sesión de enseñanza. Les animo a que vengan y sean parte de todo eso. Ese servicio el sábado a las 7 también. Y luego tendremos un servicio el domingo a las 10 a.m. Espero que Dios haga cosas maravillosas en All Nations Ministries. Bueno, dígale a James hola de parte Claro nuestra. que sí. Lo hemos conocido durante muchos años y es un gran hermano. Amén, sí. Realmente que lo es. Una vez más, yo quiero hablar de algo que hablé ayer y probablemente lo voy a repetir todavía unas cuantas veces, ¿no? Continuamente. Y es lo siguiente. El domingo en la mañana antes del amanecer estaba yo contemplando el servicio que íbamos a tener. Yo tenía que predicar aquella mañana y el Señor empezó a tratar conmigo sobre algo que considero que amplía aún lo que hemos estado enseñando en lo que refiere al mensaje de la cruz. Y millones y millones, y es lo siguiente, millones y millones de cristianos alrededor del mundo que aman a Dios y no son hipócritas, aman al Señor, pero ellos están siendo oprimidos por poderes satánicos que roban, matan y destruyen, entorpecen y hacen daño de una manera u otra. Algunos de ustedes es una situación económica. Se preguntan, yo amo a Dios, pero yo no entiendo por qué esta situación es como es. Y usted ni siquiera puede cumplir con las responsabilidades y proveer por su familia, etcétera, etcétera. Eso es algo que tal vez usted no lo sabe, pero es llamado o provocado por el poder opresor de los demonios. No quiere decir que el creyente está endemoniado, porque un cristiano no puede ser endemoniado o poseído por un demonio, pero sí puede tener a demonios que buscan dañar, robar y destruir en su vida. Eso puede suceder y sucede constantemente, verdaderamente. En lo que refiere a Cristo, dice que nuestro Señor le dio, Jehová le dio a Cristo poder para sanar a los enfermos y a todos los oprimidos del diablo. Y muchos cristianos son oprimidos por el poder de las tinieblas. Otros permanecen enfermos constantemente. Y eso es un espíritu de maldad que trae como consecuencia eso. Un espíritu opresor de enfermedad, que no importa lo que digan los doctores, no importa qué medicamento tenga, nada mejora, sino que empeora constantemente. Y eso es una opresión del poder de las tinieblas. Otros, hay un pecado en su vida que usted ha peleado contra ello, ha tratado de tener victoria sobre ello, pero de ninguna manera ha funcionado. No ha mejorado, sino que ha empeorado. Usted está haciendo cosas ahora que no hubiese hecho antes de entregar su corazón a Cristo. Y esto es el poder opresor de las tinieblas. Y, como dije, pueden ser finanzas, espiritual, puede ser algo físico, doméstico. Algunos de ustedes, sus hijos, parece que constantemente están en una dirección equivocada. Y usted no sabe cuál es la situación. Es el poder opresivo de las tinieblas. Usted puede llamarle opresión bueno, y todo eso es lo mismo, es el poder de las tinieblas. Pero lo reitero, no quiere decir que esa persona está poseída por demonios, no es así. Usted es un hijo de Dios y no puede ser poseído por demonios, pero sí oprimido, porque el poder de las tinieblas le oprime y le causan dificultades y problemas. Ahora, la solución a este problema, y gracias a Dios que hay una solución, Dios no busca que usted sea empujado de un lugar a otro, entorpecido, dañado, sin victoria. Dios no busca eso.
Él quiere que usted sea victorioso, victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Y usted lo puede ser. Su situación económicamente puede cambiar, físicamente puede cambiar, domésticamente puede cambiar, espiritualmente puede cambiar por el poder de Dios. Para mostrarle a usted que esas cosas son reales, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, quien sanaba a los enfermos y a todos los oprimidos del diablo. Así que esto es algo real que no es el invento de alguien, eso es real. Es real. Su solución es la cruz de Cristo. Bueno, usted está diciendo lo mismo. Sí, lo estamos diciendo, así es. Y Jesús en la cruz del Calvario venció todo poder de las tinieblas. Él venció todo espíritu que le pueda oprimir. Él derrotó esa situación. Principados y potestades derrotados por el poder de Dios. Y usted, para tener esa victoria en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y aún puede decir que lo hizo a favor suyo, Él lo hizo a favor de todo creyente en el mundo. Usted no tiene que ponerse a un lado, o estar derrotado, o estar enfermo constantemente. No tiene que vivir de esa manera. Y si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, si usted pone su fe allí y la mantiene allí, ahora permítame decir algo antes de ir más allá. Alguien dice, bueno, yo traté eso, pero no me funcionó. No, el que no funciona es usted. El Espíritu Santo sí funciona. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario funciona. Es usted y yo que no funcionamos. Ese es el problema que tenemos. Si usted deja de buscar a quién acusar y ponga su fe en Cristo, no importa lo que sea, usted mantiene su fe en Cristo y la cruz, esos espíritus tendrán que irse, se tendrán que marchar y usted va a poder caminar en victoria. Estaba estudiando esta mañana, antes de venir al estudio. Estaba estudiando de David que mató a Goliat. Y no había un soldado en el lado de Israel que creía que lo que David hizo se podía hacer. Ninguno de ellos lo creía. Ninguno de ellos, empezando con Saúl o sus hermanos, su propia carne y sangre. ¿Quién piensas tú que eres? Pero el gigante caerá. Gloria a nuestro Dios. El gigante caerá y el gigante cayó. Damas y caballeros, el gigante cayó. David se paró sobre aquel gigante, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Dios quiere que usted se pare sobre el diablo en lugar de que el diablo se pare sobre usted. Entienda eso. No es la voluntad de Dios que Satanás se pare sobre usted y le cause todo tipo de problemas. Es la voluntad de Dios que usted se pare encima de Satanás y le tumbe la cabeza. Alabado Dios. Y esa es la llave a su victoria. Que su fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Jesús derrotó todo poder demoníaco, toda atadura, todo poder de las tinieblas, los derrotó a todos en la cruz del Calvario. Y eso quiere decir que si nosotros permitimos que Satanás, y todos lo hemos hecho, permitimos que el enemigo nos haga daño, nos entorpezca, nos cause todo tipo de problemas,
Esa no es la voluntad de Dios. La Sí, voluntad de Dios es que usted prospere y esté en salud mientras su alma prospera. La voluntad de Dios es que usted sea victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. No es la voluntad de Dios que usted sea abatido y golpeado constantemente. Hay algunos que han luchado con este problema, cualquiera que haya sido, ya durante años. Y ustedes aman a Dios, no son hipócritas. Ustedes aman al Señor, pero parece que no puede avanzar económicamente en el mismo lugar. Parece que todo está estancado, está en contra de usted. Ponga su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso, ese debe de ser el blanco de su fe, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. amén. Todo momento cuando oro, y muchas veces, bueno, cuando no estoy orando, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. No está en mí, ni en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o, o en cualquiera de sus rudimentos, sino que está exclusivamente en ti. El precio que pagaste en la cruz del Calvario es la manera como obra el Espíritu Santo. Él opera a través de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y Él no operará de ninguna otra manera. Y Él no va a hacer nada que quite reconocimiento de Cristo, porque Cristo fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Alabado el Señor. Pensando en esta excursión que vemos contra Goliat, David, a David se le ofreció la armadura de Saúl. Se la puso, se Sí, la así puso. es. Pero él se dio cuenta de que no era el medio para derrotar a Goliat. Y la armadura de Saúl siempre ha sido tipificada como un tipo de la carne. Él no lo iba a hacer como habitualmente se hacía, ni Correcto. tampoco el Espíritu Santo. Bueno, ese es el caso y David ya había probado lo que Dios podía hacer con otros Así enemigos, es, el león y sí. el oso, y otros hermanos Swagger que han escuchado y han tenido grandes victorias simplemente confiando en Cristo. Y todo lo que usted está diciendo es que no trate de lidiar con este poder de las tinieblas que se opone a ustedes de ninguna otra manera aparte de lo que usted ya ha hecho. En lugar de que ese león le haga daño a esa persona, le hubiese daño a David, David lo derrotó. Sí, cuando usted toma a ese león o a ese Tiene que oso por estar la listo barba, para más pelear. le vale tener algo mejor detrás de usted. Mm. Y David ya había probado que el Señor y su poder estaba con él, y él estaba dependiendo de eso. Tenemos que rechazar todo con respecto a estas batallas espirituales que se presentan como una opción a la fe y a la fe en Cristo, y el punto es ese. Alguien dice, bueno, ¿quiere decir entonces que está mal que yo vaya al médico? No, no está mal que usted Correcto. vaya y aproveche toda ayuda que el doctor tenga. Yo le doy gracias a Dios por los doctores, la medicina, las enfermeras. Gracias a Dios por ello. Creo que es un regalo de Dios para el mundo, francamente. Es lo que creo. Pero no es que el Señor necesita ayuda, porque Él no necesita Sí. ayuda. Yo le doy gracias a Dios por su poder para sanar. Y bueno, no voy a decirlo otra vez, pero yo fui sanado cuando tenía unos 10 años de edad, total y completamente sanado por el poder de Dios. Y no era algo que yo pensaba que iba a suceder o tenía la esperanza, no, yo fui sanado. Y los doctores habían hecho todo lo posible ya, me habían dado, bueno, toda prueba médica que podían hacerme, y eso fue ya 70 años atrás. Pero la medicina moderna ha cambiado desde aquel momento hasta ahora y doy gracias a Dios por la medicina moderna. Doy gracias a Dios por ello. Pero el Señor no está en el cielo tratando de encontrarle faltas en su vida a ustedes. Es absurdo pensar eso. Él le ama. Él le ama y nosotros debemos aprovechar la ayuda que los doctores tienen y si necesitamos esa ayuda y sobre todo aproveche la ayuda que Jesucristo le puede dar a usted.
Hermano Swagger, hay personas que están enfermas y se les ha enseñado por parte de cierta teología que su enfermedad es evidencia de una fe incorrecta. La enfermedad no siempre es evidencia de sufrimiento, aún tal vez se puede decir de esa manera. No siempre es una indicación de que usted tiene una fe incorrecta. Pablo, a Pablo aún se le envió un mensajero de Satanás para que no se exaltara sobremanera. Era un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para bofetearlo. No era algo muy confortable, no era algo muy lindo. Él oró para que Dios se lo quitara y el Señor le dijo, te he dado la gracia para que tú puedas soportar esta situación. Hay momentos en los que la fe correcta no removerá la dificultad por la que uno está viviendo y Dios tiene la gracia para la gente que se encuentra en medio del sufrimiento también. Me parece que fue Pablo que dijo, Onésimo le he Sí, dejado enfermo con no recuerdo sí, quién. fue uno de esos. Y también el hombre que vino de Filipos, Pafrodito, me parece. A ese me estoy refiriendo. Sí, y él se recuperó, pero ellos pensaron que lo iban a perder. Sí, Así es. Y sin dudas Pablo oró por él sí, y incesablemente. Onésimo también. Bien, bien. A veces tenemos ataques del enemigo por causa de nuestra fe. Eso es Oh, una es un gran realidad. ejemplo. Es una realidad. Entonces, solo porque tenemos problemas no significa que nos falta la fe. Correcto, Pedro dijo lo mismo. Dijo, a veces tenemos que pasar por estas experiencias porque eso prueba lo genuino de nuestra fe. Y la fe tiene que ser probada. Usted lo dijo desde hace Mm, años, que la fe grande tiene que ser probada En gran grandemente manera. para probar que es genuina y que no Ujú. solo es una fe mental o un acuerdo por causa de lo que sea. Pero los demonios sí oprimen a los cristianos. Claro que sí, sí, Claro que y sí. nosotros hemos hablado de la venida de la alabanza el día de ayer, algo muy, muy importante, que ponernos ese manto de alegría en vez del Así espíritu de es. pesadez, que ataque contra los poderes de las tinieblas que empujarían a la persona para tratar de controlar la mente. Cuando usted comienza a alabar a Dios y le da a Dios la gloria, los poderes de las tinieblas no les gusta eso mucho. Usted puede ver un ejemplo de Pablo en la celda en Filipos, en medio del tiempo o la parte más oscura de la noche, él y Silas cantando alabanzas a Dios, y ese lugar Ujú. estalló con el poder de Dios. Mire, no siempre sucede de esa manera, pero yo no puedo pensar en un momento en el que yo haya estado oprimido o atacado o aún mi propia mente me hubiera llevado a un lugar que no debiera, en que la alabanza y la música que verdaderamente fuese ungida de parte de Dios no me hubiera levantado. Póngase el manto de alegría en lugar del Así espíritu es. angustiado. ¿Cómo dice? Bueno, hay varios. Está el manto de alegría. Your voice to God. That's it. Yeah. Ese Pray es. in the Spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. Praise God. Yeah. Alabado Praise You Dios, can't, you alabado can't start Dios, No se praising. alabado puede, no se puede Dios. comenzar a alabarlo y no tener fe. Mire, el Espíritu Santo dentro de uno, dentro de la persona, comenzará a moverse y es algo recíproco. Así que la alabanza siempre abre esa oportunidad. Pero no me parece que es la voluntad de Dios que uno de sus hijos sea derrotado. Para No lo nada. creo. No No, me señor, parece. no por esto. Ahí, por supuesto, la opresión, hablamos de esto el día de ayer, trata con la concentración de mentiras. El enemigo llega y trata de venderle a usted una mentira, diciéndole que Dios no quiere nada para usted. Pero la voluntad de Dios a veces son cosas que no entendemos. No lo Ciertamente sí. entendemos. En Santiago, discúlpeme, pero en Santiago capítulo 4, versículo 7 y en Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, cuando vemos la amonestación a resistir al diablo o de pararse firmes y resistir al diablo, dense cuenta que no dice que echen fuera al diablo o que
sino dice hay que resistir al diablo, hay que estar firmes. Sí, así es. Y entonces uno dice, ¿cómo se resiste al diablo? ¿Cómo nos paramos firmes? La única manera de poder resistir al diablo y de estar firmes contra sus ataques es por la cruz. Todas las otras cosas que uno trate de arrojarle al diablo no van a detener la opresión de la que se está hablando. Así que tenemos que pararnos firmes y resistirlo, y tenemos que hacerlo de la manera correcta por medio de lo que Jesucristo ha hecho, su obra consumada en el Calvario. Así Y es. bueno, mucha gente que solo quiere decir, bueno, es que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros, y él se irá, pero no es así de fácil a veces. Ah, hablamos de sanidad divina y vivimos en cuerpos corrompidos y nosotros Sí, envejecemos por la sí. caída y todos vamos a ser o arrebatados o moriremos y eso va a suceder. Y hay muchas veces cuando yo he pensado, Señor, esta persona buena y piadosa que está pasando por esta situación física terrible y no parece justo, pero Dios siempre nos recuerda que Él es soberano y que no importa qué pase, tenemos que darle a Él la alabanza y la adoración a través de todos los problemas de nuestras vidas, sin importar qué suceda, entendiendo que el diablo huirá de nosotros cuando nos paremos firmes contra Él y le resistamos. Él no puede, el Señor nos ayudará a vencer el pecado, la opresión y estas cosas. Sí, pero a veces tenemos que dejar las cosas en las manos de Así es. Dios y esa persona no es sanada. Cuando yo recién llegué aquí, un amigo mío, él era pastor en Texas, él era un estudiante de un programa de doctorado en el seminario de Dallas Theological, y eso no sucede muy a menudo, pero él fue aceptado, un hombre piadoso, un estudiante de un doctorado pastoreando una iglesia, padre de 3 niños. Él había sufrido de cáncer una década antes y Dios lo había sanado y regresó. Y justo antes, o más bien justo después de que yo llegara aquí, él falleció. Yo oré y oré y oré por ese hombre para que el Señor le diera esa sanidad cuando regresó. Y saben, el Señor sí lo sanó cuando Él se lo llevó al cielo. Pero yo no entendía, yo dije, Señor, necesitamos su voz en el mundo, necesitamos su voz en la iglesia. Y yo luché con eso mucho, pero entiendo que Dios, sus caminos son superiores a los nuestros y Él es soberano. Y Él tal vez no tenga sentido para nosotros lo Así que Él hace, es. pero de hecho usted me animó porque yo hablé de este pastor y usted hizo la declaración que usted ha hecho antes, pero la hizo en esa mañana en particular. Usted dijo, todo lo que Dios hace es justo. Así Todo lo que es. Dios hace es Así justo. es. No siempre lo entendemos, pero todo es justo. Él no comete Él no errores. comete errores, no. Él no comete errores. Hay ocasiones, y esto lo voy a decir para balancearme aún a mí mismo, donde Dios está enviando a una persona a través de una prueba o permite que sean oprimidos porque está tratando de hablarles porque hay una situación allí que, que o están permitiendo en su vida que es algo que es pecaminoso o tal vez es aún que han puesto su fe en un lugar equivocado y están bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa otra vez y en todo momento cuando el pecado empieza a dominar a un individuo, eso los abre al poder de las tinieblas, a la opresión que viene del enemigo. Así que cada persona cuando se encuentran en medio de una lucha y tienen una responsabilidad individual de buscar a Dios sobre el por qué están donde están. Así que hay personas que están sufriendo y no es culpa de ellos, ¿no? Es simplemente porque vivimos en este Sí, cuerpo, pero amén. hay otros que sufren porque hay pecado en sus vidas y realmente Dios no quiere Falta eso, de fe pero o algo. Dios trata de corregir su fe, pero cada individuo tiene una responsabilidad de pedirle a Dios, preguntarle a Dios qué está Siento sucediendo. que la mayoría, hermano Swagger, es porque la carne está tratando de consolar a la carne y eso regresa a justificarnos nosotros mismos en cuanto a que la carne siempre dependerá de la carne. Con eso, por ejemplo, Agar y Sara, en unos días parece como que en Gálatas, pero en cuanto al hombre que siempre trata de buscar fuerza de la carne, porque eso está acostumbrado, SBN, la cadena radial Son Life, está enviando el mensaje de Cristo y el crucificado, y ahí es donde debemos poner nuestra fe, en la obra consumada del Calvario. Así es, Así así que, es. como Pablo estaba ahí en el libro de los Hechos, dice que todos sepáis que a través de este hombre
que ha predicado a vosotros el perdón del pecado en el versículo 39, dice que por él, y bueno, voy a leer las notas también si es posible, lo que él hizo en la cruz, todo aquel que cree pone su fe en lo que él hizo en la cruz y es justificado de todas las cosas. La escritura dice, claramente dice que todo, no solamente algunas cosas. Y la obra consumada, para terminar la escritura dice que de lo que no podemos ser justificados por la ley de Moisés. De hecho, todos nosotros a veces tenemos la tendencia de caer de vuelta en la carne, porque ese hombre antiguo, ese hombre viejo, quiere volver a vivir y quiere la gloria, quiere decir, miren, yo lo estoy haciendo y yo creo con todo mi corazón que es donde la mayoría de las enfermedades están el día de hoy, en que su fe no está puesta en el objeto correcto y eso es lo que se estaba diciendo anteriormente, que Dios siempre tiene la razón y nosotros somos los que estamos mal. Así que hasta que lleguemos y pongamos nuestra fe en Cristo, porque la sanidad va a llegar a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuerpo, alma, espíritu y... Así es. Pero a veces el Señor no sana. No Sí, sana como me parece que el doctor Watts. Watts lo mencionó de su amigo. Eso, cuando él fallece, no fue una falta de fe. Sé que tratamos nos tratan de que creamos eso algunos, de que si usted tiene suficiente fe, él puede hacer cualquier cosa. Bueno, ¿por qué no detienen el proceso de envejecimiento Gracias, sí. entonces? No lo hacen porque no lo pueden hacer. Smith Wigglesworth fue llamado el apóstol de la fe y él vio, me lo cuentan, no sé, pero vio algunos que fueron resucitados y aún muchas veces oraba por cientos de personas para que fuesen sanadas y muchos fueron sanados, otros no. Y él personalmente, él tenía que, ¿cómo era su situación? Él tenía piedras Sí, renales, exacto. estaba en el suelo de su habitación en la noche, hecho bola, tratando de encontrar alivio. Y mire, yo he sufrido eso mismo varias veces, diferentes problemas. No es algo que le desearía a nadie. Y él estuvo plagado con eso a través de todo su ministerio. Así que ahí estaba él orando por toda esa gente, ser sana, para que fuese sanada. Y a medianoche él estaba sufriendo, rogándole a Dios para tener ese alivio y misericordia y recibir esa sanidad. Pablo, un buen ejemplo de exactamente lo que se acaba de decir aquí. Si alguien entendía la fe era el apóstol Pablo, y podemos leer, me parece que es en Segunda de Corintios, y leemos los distintos sufrimientos que él vivió. Aún Jesús le dijo a Ananías, yo le diré a Pablo todas las cosas que voy a tener que sufrir por mi Por mi nombre. nombre, sí. Pablo dijo que nos gloriamos en la tribulación porque la tribulación obra paciencia. Así es. Pedro lo Pedro lo resumió. resumió en 1 de Pedro capítulo 1 o en versículo 6, dice, te regocijas en gran manera por una temporada si es necesario. Están en diferentes tentaciones para que la prueba de su fe sea más preciada que esa del oro. Es decir, la prueba de la fe tiene que ser a través del fuego y sea alabanza, que es lo que el hermano Larson estaba mencionando, para la gloria a la aparición de Jesucristo. El versículo 9 dice que nosotros podemos recibir aún el final de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Las pruebas vienen a demostrar lo que de hecho está en nuestro interior. Usted se da cuenta cuánta fe tiene la persona, no por el tamaño de su automóvil o su vehículo. Correcto, así es. Usted se da cuenta cuánta fe tiene la persona por su fidelidad a Dios en medio de la prueba o las pruebas. Y así es. Varios de nosotros somos profesores, maestros. Nosotros damos pruebas, exámenes. ¿Por qué? Así ¿Solo porque es. somos malos y crueles y siniestros? Así es. No, no. Eso es lo que piensan los Sí, eso es lo que ellos estudiantes. piensan, pero es para ayudarle a los estudiantes a crecer. Y por eso es que Dios permite pruebas en nuestro corazón. Y jamás Así damos es. pruebas sobre cosas que no hemos cubierto aún. Esto es lo que el doctor Dupree acaba de leer una vez más. Probar lo genuino de nuestra fe tiene que ir más allá del conocimiento mental. Así que hay momentos, no podemos nosotros dictar o saber exactamente por qué. Alguien, ni siquiera nosotros pasamos por cosas a veces. Pero la fe en Cristo y lo que Él ha hecho puede llevarnos del principio de esa prueba hasta el final de ella.
y le dará a Dios la gloria si nos mantenemos firmes a lo que Dios ha provisto. Sientes el peso de eso que está sobre nosotros. Y usted lo dijo anteriormente, y usted, hermano Schwager, y usted habló de ese manto de alegría. Así que si adoramos a Dios en todas las cosas, no solamente porque vivimos una prueba, sino que adoramos a Dios en medio de la prueba porque sabemos que Él está allí. Y mientras nuestra fe está en Cristo y su obra terminada, Él nos ayudará. Llegará el momento Amén, cuando así sonará la es. trompeta y Amén, todo amén. esto Gloria a terminará. Dios. Ya volvemos. Pablo empieza este versículo 19 con estas palabras, hijitos míos. Él cambia el tono de su voz a uno de más gentileza, digamos así. Pero a la vez les dice que ellos se están comportando como niños, porque ellos están tomando una dirección opuesta a la que deben de estar llevando. Adelante, Dave, vamos a leer. Bueno, voy a leer esto. Dice, muestra el lenguaje de afecto y emoción. Que vuelvo otra vez a estar de parte de vosotros. Tengo este problema de que las palabras se me cruzan. Pero dice aquí, dar a luz de nuevo a ustedes en los rudimentos del mensaje de Cristo y este crucificado como no lo habían oído. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La obra que solo el Espíritu Santo puede hacer y hace exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo, que siempre debe de ser el objeto de nuestra fe. Yo quiero reiterar eso una vez más, lo he dicho, bueno, hasta que me vaya con el Señor, allí debe de estar nuestra fe. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado siempre, siempre, siempre. Allí fue donde se ganó la victoria total y completamente. Por eso soy salvo hoy, usted es salvo por la sangre del Cordero. Y es Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Hermano Suárez, estaba pensando en gente que encontramos que han comenzado a entender el mensaje de la cruz. Dicen que cuando lo escucharon fue como que nacieron de nuevo una vez más. Así es. Y nosotros tenemos a los creyentes gálatas acá y Pablo ya ha traído el evangelio de Jesucristo a ellos y ellos fueron liberados de la idolatría pagana. Y ahora estaban regresando a la ley. Esencialmente, Pablo ahora tiene que convencerlos una vez más de que el evangelio es mayor a la ley mosaica y esencialmente convertirlos, y no estoy diciendo que no eran salvos, pero convertirlos completamente otra vez y convencerlos de que Cristo es suficiente y tiene que salir de la ley y nos lleva de vuelta a lo que ya ha dicho de la ley. Regresar a ella es como regresar a la idolatría pagana. Él ya ha identificado la ley el día de hoy, si se incluye a Jesús y la ley o si se incluye, o más bien si uno obedece la ley mosaica en este momento en la historia de la salvación es igual a una idolatría pagana. Así que creo que hay mucha gente allá afuera en la iglesia hoy en día que ha estado conectada en religión y tienen que convertirse una vez más. No decimos que no son salvos, no es lo que estoy diciendo, pero están atados al pecado. Tienen que tener esos pensamientos Correcto. Y una correctos. vez que acepten el mensaje de Cristo y el crucificado, nada más, lo que van a ver ellos es que ese mismo encuentro que tuvieron con Cristo al nacer de nuevo, van a sentir eso una vez más porque el evangelio es el poder de Dios. Donde estas personas, Pablo dijo, el mensaje de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para los que somos salvos es el poder de Dios. Son palabras importantes esas. Sí, Señor. ¿Y qué sucede con estas personas que enfocan su fe en algo aparte de la cruz? El único otro lugar donde pueden ir es el yo. Así es, sí. Y eso es algo Correcto. bastante absurdo. Pablo nos dice cómo se ve eso. Él lo deletrea claramente en Romanos capítulo 7, en su propia experiencia. Él tenía una voluntad presente en él para hacer lo que era de agrado a Dios, pero él halló dentro de sí mismo que no tenía la fuerza para poder hacerlo. Él hizo las cosas que no quería hacer y no podía hacer las cosas que quería hacer. Esa gente que
que ponen su fe en otra cosa, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, encuentran una vida cristiana muy con mucha frustración, porque la fuerza de voluntad no puede vencer el pecado. La carne, el yo, no puede, no Correcto. solamente es que no puede un poquito, es que no puede en lo Sí. absoluto. Lo que la ley no pudo hacer a través de la carne por ser débil, Dios Ujú. lo ha hecho enviando a su Hijo en semejanza de carne y ha condenado a la carne. Y después, unos versículos más adelante, dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora vivificará sus cuerpos mortales. Y eso es en el contexto de vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Es sorprendente lo que la enseñanza correcta y buena doctrina, lo que eso hace en la vida de la persona. Han habido ocasiones, yo he sido cristiano, bueno, desde los 5 años de edad. He seguido la palabra toda mi vida, pero como está diciendo Paris, el predicador que predica la palabra de Dios y el miembro de la iglesia que escucha la palabra, como el Espíritu Santo vivifica esa palabra en nuestras vidas, Cristo entonces es formado en nosotros y lo entendemos. Es sorprendente. Pablo realmente está apelando a ellos. Es como que estoy dando a luz, estoy formando a Cristo en ustedes y vemos ese patrón en todo lo que es la buena enseñanza, doctrina correcta, eh, restableciendo su mente, porque nosotros nos distraemos por todas estas cosas que no son lo importante. Lo importante es la cruz. En el mundo de la iglesia me refiero, nos enfocamos en tantas cosas y es sorprendente lo que la enseñanza correcta hace y todavía lo sigo haciendo, ¿no? Yo realmente no tengo yo ningún tipo de perfección en mi santificación y hay ocasiones cuando yo estoy en los últimos meses, el Señor, la predicación de la palabra, realmente me ha tocado profundamente y pienso en, wow, eso está directamente donde yo lo necesitaba y es maravilloso como el Señor forma eso en nosotros. Creo que me gustaría ver a Pablo aquí. Cuando él dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros otra vez. La enseñanza de eso es parte, pero hay una lucha que yo puedo ver en la oración que Pablo está dispuesto a extenderle a estos porque después de que la enseñanza y la predicación se les ha extendido, los poderes de las tinieblas aún se van a oponer. Hemos estado hablando de los poderes de opresión de las tinieblas, pero Pablo no se rinde, no deja a esta gente. Ellos han tenido buena enseñanza, han tenido enseñanza sólida. La Ellos han mejor. conocido la verdad, la han entendido. Así que para mí, cuando él llega y él se dedica a orar y lo interpreto de esa manera, ¿verdad? A creer, orar por esta gente, que ellos se regresen para que el Espíritu Santo pueda progresarlos en su crecimiento y en su santificación. Esta es la actitud que debemos tener hacia todos los hombres que son cristianos, especialmente aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Este es el palpitar de Pablo para el pueblo de Dios. No los desecha, no se rinde. Él, de hecho, va de vuelta a la pizarra espiritual y comienza a interceder y los levanta ante Dios. Y así es como yo puedo ver la idea de, de sufrir esos dolores. Y mire, cuando usted ve a una mujer que está sufriendo esos dolores de parto, eso no es una situación fácil. Y Pablo está comparando su papel, por decirlo así, como la madre en esta situación. Obviamente no es un renacimiento físico, pero es pelear contra los poderes de las tinieblas a su favor. Estamos dispuestos a hacer lo que Pablo hizo para la gente que se Bueno, desvía pero o no. podemos tener, no sabría yo cómo decirlo, pero por ejemplo, el Espíritu Santo obrando en nosotros con la oración, con ese ministro que tiene que tener también esa enseñanza, porque no puede tener Claro, una cosa la otra, no puede tener a Cristo formándose en usted sin la otra estoy de parte. acuerdo 100% porque la enseñanza apropiada, mira, es un mover y una operación del Espíritu Santo que causa que la luz se encienda y
Eso es, mire, yo aún regreso a la oración. Yo creo que es lo más fuerte que a veces podemos hacer para la gente que se desvía. A veces cometemos un gran error y decimos, bueno, todo lo que puedo hacer es orar. ¿Cómo? Así Todo lo que puedo hacer es así orar. es. Muestra que nosotros no tenemos fe en la Eso es oración en lo absoluto. completamente una realidad. Nosotros muchas veces estudiamos para el ministerio, pero no oramos. No podemos tocar a ese individuo que tiene su mente ya desviada, pero Dios, el Espíritu Santo, Sí puede. puede, él sí Dios, el Espíritu puede. Santo, puede. Él va a ser el que va a tener que revelar la senda incorrecta. Así que mi actitud hacia ese individuo, si es que yo me rindo, si es que yo los desecho, si digo que no valen la pena, no estoy yo sufriendo como Pablo, no estoy levantándolos ante Dios. En Colosenses, Pablo nos habla de ese gran conflicto que es un proceso continuo en las iglesias y es como él se sintió de todas las iglesias para asegurarse de que estuvieran en el camino que debían. Ese es el palpitar de un siervo que está dispuesto no solamente a levantar sus necesidades hacia Dios, sino ver sus necesidades y verlas fuera de las libertades que tengo y después se extiende como ese dolor de parto en oración y fe hasta que el Espíritu Santo haga ese avance en su vida. Él va a, me parece que es Colosenses, dictando, y no sé si es la palabra correcta, sobre lo que el creyente debe de ser desde los niños a los nietos, cómo deben de vivir y cómo deben de conducirse. Sí, pero el conflicto del que yo estaba hablando se presenta en Gálatas 2 y ese conflicto es el entendimiento del Evangelio, porque bueno, había sido contrapuesto por otras voces. Y allí es donde ellos mencionan a Cristo que vencen el Absolutamente, poder de las también tinieblas. menciona que estáis Ahí completos en él. Él, completos en Cristo. Pero eso del sufrimiento, de dolores de parto, porque quería mencionar que como ministro, cuando hay gente que conocemos y los amamos y sabemos que son salvos, pero están ellos desviados espiritualmente hablando, o son engañados, son, bueno, apartados de la verdad, esto debe ser nuestra respuesta. Y muy a menudo esta senda incorrecta de parte del individuo puede ser tomada y si no cambia en un mes, bueno, se terminó, se acabó. Pero Pablo no dice eso. Es sorprendente lo que el Espíritu Santo puede hacer en un momento, lo que nosotros no podemos hacer en 100 años. Correcto. Sí, Así amén. es, así es. Muy bien, vamos a continuar el versículo 20. Quería más bien estar presente con vosotros Como un padre cariñoso que quiere estar al lado de su niño enfermo. y cambiar mi voz. Se refiere, ¿cuál es esa palabra? Se refiere al hecho de que su amor verdadero por ellos quería de una manera más ventajosa si no lo Más, pudiera ponerse, darle entre esa persona. Léelo, por favor. si estuviera ante ellos en persona. Bueno, mire, permítame leerlo otra vez para poder comprenderlo todo. Se Adelante. refiere al hecho de que su amor verdadero por ellos llegaría de una manera más ventajosa si solo pudiera ponerse delante de ellos en persona. Porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol estaba perplejo de cómo los Gálatas habían abandonado al Espíritu Santo, sustituyendo en su lugar la indiferencia de la ley muerta. Cualquier cristiano que actualmente tiene como su objeto de fe cualquier cosa que no sea la cruz, sigue el mismo curso como los Gálatas de la antigüedad. Así es, él está perplejo aún y se regresa a Gálatas 1. Estoy yo maravillado de cuán rápido habéis dejado lo que Dios los ha llamado a hacer. Así que Pablo está preocupado, está perplejo. En su mente él se pregunta cómo es que ellos llegaron a sustituir esto por aquello, que es lo que sus notas dicen. Pero los cristianos, y el hermano Mounts lo dijo muy bien, nosotros tenemos una propensidad en nuestra carne de responder a impulsos carnales y deseamos cosas que no debemos desear. Fácilmente nos desviamos,
más fácilmente de lo contrario. No salimos del lugar. Sí, amén. Entonces, bueno, esta batalla entre objeto correcto de fe y objeto incorrecto de fe es una situación sin fin y continua para todo creyente. Y ahí es donde ataca el enemigo. Allí ataca ese enemigo principal. Hermano Loren, ¿cree usted que algunas de estas cosas son porque en vez de que la gente se arraigue y se cimente y crezca en la fe, confiamos en otros para lo que sabemos acerca de Dios? Por eso es que Pablo o Santiago dice que no sean arrojados por todo viento de doctrina. Así es. ¿Cuántas así personas es. van a este maestro, van a este otro acá, andan de un lado para otro, pero no permanecen suficientemente firmes para arraigarse en la doctrina ellos mismos? Sí, Sí, es una muy a gran menudo realidad. la gente que escucha al predicador, pero no siempre van a la escritura. Y necesitamos a gente así en el cuerpo. Siempre le digo a la gente, si está escuchando usted un mensaje, tome notas, perdón, y que eso sea parte de su estudio bíblico en esa semana. Asegúrese de lo que fue predicado, usted lo estudie, ¿no? Y que se 3 esté de 10 personas. presentando Correcto. correctamente. 3 de 10 personas el día de hoy leen su Biblia. El día de hoy, 3 de 10 cristianos. Sí. 3 de 10 cristianos leen sus Biblias una vez a la semana. Y menos de un porcentaje de eso cree que leer la Biblia es esencial para ser cristiano. Dios, Es un lugar muy eso- peligroso para la iglesia. triste. No sé cómo una persona puede ignorar la Biblia y considerar que tiene a Cristo. Es lo que los abre a seguir cualquier otra cosa aparte de la verdad que está en el Evangelio de Jesucristo. Sí, rápidamente, como dijo el doctor Dupree, hermanos, rápidamente seguimos al hombre en vez de seguir la escritura. Así es. Y siempre va a ser el caso, realmente. señor. Siempre va a Sí. ser el caso. Dios ayúdanos, que tenemos a personas que nos siguen a nosotros y que Dios nos ayude a decir las Correcto. cosas Aún correctamente. tenemos que regresar a ¿no? aquello. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.